Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Alabamos el nombre del Señor por darnos la oportunidad nuevamente de poder estar aquí juntos para exaltar el nombre de nuestro Creador y también poder exponer la palabra de Dios. Estamos aquí, Olam 7 de Honduras, San Pedro Sula, y realmente pues nos agrada llegar a su vida, llegar hasta su hogar quizás a través de este medio de las redes sociales, esperando que pues cada día podamos hacer el buen uso de las redes sociales, ya que hoy día pues las redes sociales de alguna manera están afectando en cierta medida a miles de personas, matrimonios, familias, jóvenes, niños y amigos. Necesitamos pues hacer buen uso de ello, y pues nos alegra el hecho de saber que a través de este medio pues también se están alcanzando muchas personas con el propósito de poder que ellos puedan ver hacia el cielo y darse cuenta que solamente en Jesús podemos tener la victoria, solamente en Jesús podemos alcanzar la salvación. Mi amigo, mi hermano, querido televidente, Jesús es la única salida en medio de este mundo de tanto dolor y sufrimiento, y eso es lo que más necesitamos hoy día comprender. La vida sin Jesús no es vida. Él es la razón de nuestra existencia, y en la vida luchamos con un sinnúmero de cosas, luchamos con muchos problemas, luchamos con defectos de carácter, luchamos con orgullo, con egoísmo, qué sé yo, pero en medio de esa situación hay un Dios que te da a ti y me da a mí esperanza de poder cambiar. Y quiero decirte algo antes de que cantemos un himno que es muy hermoso. Quiero decirte algo. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, definitivamente es difícil salvarse. Pero cuando nosotros miramos a Jesús, cuando nosotros miramos a Cristo, es difícil perderse. En Él hay salvación, en Él hay esperanza, en Él hay solución. Yo no sé si tú estás pasando por algún problema, por alguna dificultad. Querido amigo, en Jesús hay esperanza. Solamente debemos buscarlo, y debemos buscarlo con todo el corazón. Dios en su palabra dice: me buscaréis y me hallaréis cuando me busquen con todo vuestro corazón. Así que el mensaje que vamos a tener a través de este canto es un mensaje bien impresionante. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Cristo Jesús. Vamos a entonar las notas de este hermoso canto. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder
poder sin igual poder, en Jesús quien murió. Querido, lo que dije hace un momento, solo en Jesús podemos tener vida eterna. Solamente en Jesús hay solución. La Biblia nos relata la experiencia en una ocasión cuando Jesús estaba predicando el mensaje. Y ese mensaje no fue fácil porque muchas personas comenzaron a huir, a irse. Y la Biblia dice que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, mira, casi todos se han ido. Jesús les dijo: si ustedes quieren irse también, váyanse. Pero el punto a recalcar fue la respuesta de Pedro. Pedro dijo: Señor, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Querido, no hay otro lugar donde acudir. No hay otro lugar donde nosotros podamos ir. Y la Biblia dice que cuando nosotros buscamos a Cristo, tenemos a Jesús en el corazón, Él es quien ilumina nuestra mente. Y cuando Él ilumina nuestra mente, cuando Él ilumina nuestra vida, nos hace ver realmente quiénes somos. Nos hace ver realmente quién soy yo. Me hace ver realmente qué es lo que yo soy. Cuando yo miro a Jesús, cuando tú miras a Jesús, cuando tú pones la mirada en Cristo y te enamoras de Él y lo buscas con necesidad, entonces Jesús puede mostrarte quién realmente tú eres. Y créanme, queridos amigos y hermanos, cuando nosotros miramos a Cristo y nos miramos a nosotros, nos damos cuenta que nosotros somos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Por eso hoy quiero compartir con ustedes la experiencia de dos hombres que Jesús los mencionó, y el asunto es cuál de ellos somos nosotros. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 en adelante, Jesús contó una parábola. El propósito siempre de las parábolas es darnos un mensaje. En aquel tiempo era el propósito dar un mensaje que llegara al corazón de las personas que estaban escuchando. Y sigue siendo el mismo propósito hoy. Sigue siendo el mismo propósito de que tú y yo podamos escuchar el mensaje para podernos salvar. Y una de las cosas más peligrosas que no se ven a simple vista, humanamente hablando, es el orgullo, es el yo, y creer a veces estar bien cuando a veces estamos mal. No hay peor engaño en la vida, creer que estamos bien cuando realmente estamos mal. La Biblia dice que el enemigo tratará de engañar, si fuese posible, aún hasta los escogidos. Y muchas veces podemos estar haciendo muchas cosas buenas, pero debemos siempre tener el cuidado si el yo no reina en nosotros, si el orgullo no reina en nosotros, si la avaricia no reina en nosotros, si el hecho de la crítica, el señalamiento no reina en nosotros. Vamos a ver a través de esta parábola varios consejos y varias lecciones que aprendemos para nuestra vida, especialmente hoy. Recuerda, amigo, querido hermano, aquí en la tierra es la escuela donde nos estamos preparando para ir al reino de los cielos. Esta es la escuela donde estamos preparándonos para poder recibir a Cristo cuando Él venga con poder y grande gloria. Y mientras en nosotros no hayamos cambiado el carácter, mientras nosotros no hayamos dejado el yo, el orgullo, la avaricia, la envidia, el egoísmo, la mundanalidad, definitivamente no estamos preparados para el regreso de Jesús.
Ahora el título del tema, el cual le pusimos hoy, salvados por misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué salvados por misericordia? Porque realmente no hay nada que tú hagas para poderte salvar, no hay nada que yo haga para poderme salvar. Y cuando tú miras a Jesús, te das cuenta realmente qué es lo que eres, qué es lo que yo soy, y entonces caemos rendidos a los pies de Jesús y decimos: Señor, perdóname, porque soy un miserable, porque soy un ciego, porque a veces no miro. Y amigo, querido hermano televidente, cuando miramos a Jesús, exclamamos como Isaías: ay de mí que soy un hombre muerto, porque soy un hombre de labios impuros. Los hombres de antaño que tuvieron la oportunidad de mirar la gloria de Jehová, como Apocalipsis 1:17, por ejemplo, Juan vio a Jesús y dice: ay de mí que soy hombre muerto. Y él dice: caí como muerto a sus pies. Querido, hoy necesitamos caer como muertos a los pies de Jesús para poder mirar nuestra condición, realmente quiénes somos en realidad. Querido, hazte una pregunta. Cuando nadie te mira, ¿quién eres? Cuando nadie te ve, ¿quién eres en realidad? ¿Cómo nos mostramos ante la sociedad? ¿Cómo somos cuando la gente nos ve? En la experiencia de la vida hemos podido mirar personas que exteriormente sonríen, pero dentro de sí hay una lucha interna. Dentro de su interior hay personas que lloran y hay personas que dicen: Señor, definitivamente soy un miserable. Pero bienaventurado aquel que reconoce que es un miserable y se postra ante los pies de Cristo y se aparta del pecado, se aparta del mal. Como pudimos ver en el canto, hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en Cristo y vamos a verlo a través del estudio de esta hora. Y quiero iniciar leyendo entonces la parábola. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 en adelante, la Biblia nos cuenta aquí, nos relata la experiencia de Cristo Jesús al darnos esta parábola. Vean lo que dice Lucas 18, versículo 9 en adelante, dice: para algunos, a unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Escucha bien, a unos que confiaban en sí mismos, y ese es uno de los problemas graves que pueden haber en nuestra vida. Confianza en sí mismo. Amigos, hermanos, necesitamos comprender que no necesitamos confiar, el yo debe estar lejos de nosotros. Dice: confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. La otra lección: menospreciaban a otros, porque ellos se consideraban justos y por ser justos dice que menospreciaban a otros. Dijo también esta parábola, versículo 10: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Versículo 11 dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Nota bien, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias
que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Nosotros nos damos cuenta, este hombre estaba practicando cosas buenas. Este hombre no era ladrón, este hombre no era injusto, este hombre no era adúltero. Pero este hombre tenía un problema. Tenía cualidades buenas, pero este hombre tenía serios problemas. La Biblia dice que en su oración este hombre siguió diciendo: ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero él tenía 3 problemas. Podemos verlo aquí, 3 problemas. Número 1, este hombre tenía el yo. Este hombre tenía orgullo. Se había enorgullecido por lo que él hacía. Y estaba el yo. No soy como los demás hombres. Querido amigo, querido hermano, querido televidente, ¿habrá razón en la vida para enorgullecernos? ¿Habrá razón en la vida para creernos mejor que otro? ¿Para creernos mejor que otras personas? A mí me impresiona ver la experiencia de Jesús. La Biblia dice que Jesús no escatimó ser igual a Dios. Se hizo hombre, vino a esta tierra, se humilló. Y la Biblia dice que nuestro mayor ejemplo, nuestro mayor modelo a seguir ahora es Cristo Jesús. Jesús no tenía orgullo y no hacía las cosas para enorgullecerse. Muchas veces nosotros nos sentimos orgullosos y a veces el enemigo nos aporrea la espalda. A veces el enemigo nos levanta el ego. A veces haciéndonos pensar que no hay otra persona más espiritual que yo. Yo ando bien, pero otro anda mal. Querido, cuando nosotros hacemos esto, estamos perdidos. Y la razón por la cual el título del tema es Salvados por Misericordia. Cuando tú miras a Jesús, te das cuenta que en este mundo todos fallamos. Y hoy por hoy, nuestra mayor lucha y lo que más queremos conquistar es lograr alcanzar el carácter perfecto de Cristo en nuestras vidas. Pero nota una cosa. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, pregunto, ¿eres manso? Es una pregunta que yo mismo también me la hago. ¿Somos humildes en realidad? ¿Tenemos verdaderamente humildad? ¿O somos orgullosos? ¿O somos egoístas? ¿Somos mansos en realidad? La palabra de Dios dice que este hombre era orgulloso, estaba enorgullecido, tenía el yo dentro de sí. Y tú te das cuenta de algo, tenía buenas cualidades, no era ladrón, no era injusto, no era adúltero. Este hombre ayunaba 2 veces a la semana, este hombre daba el diezmo a todo lo que ganaba, quizás guardaba el sábado bíblico como lo dice la Biblia, sin duda alguna. Pero aunque tenía buenas cualidades, en su interior había un problema. Y el problema grave que este hombre tenía, repito, el yo, el orgullo, y también tenía un espíritu de crítica. Este hombre criticaba a los demás. Estaba señalando al publicano. Y dijo: Señor, aún no soy como este publicano. ¿Quién eres tú para juzgar? Para que juzgues a otra persona. El apóstol Pablo dice: no hay justo ni aún uno. Todos en la vida hemos fallado, todos en la vida hemos pecado. Ahora, una cosa quiero dejar en claro. Bien es cierto, todos hemos pecado. No hay justo ni aún uno, dijo Pablo, porque todos nacemos con una naturaleza pecaminosa,
lleno de orgullo, de rencor, de odio, de envidia, de muchas cosas. Pero lo hermoso es saber que en Jesús nuestro carácter puede ser transformado. Y si te entregas a Jesús ahora, si yo también nos entregamos a Jesús por completo, nuestro carácter es transformado y en Cristo alcanzamos la perfección para que cuando Él venga estemos listos para su pronto regreso a esta tierra. Ahora, queridos televidentes, la palabra de Dios nos menciona y dice lo siguiente. Este hombre decía, ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Ahora, querido, muchas veces nosotros podemos lisonjearnos de creer que estamos bien. Y puede ser que a veces nos pase como le pasó a Nicodemo. Nicodemo se lisonjeaba de estar bien. Era un predicador. Era una persona intachable ante la vista de la sociedad. Nicodemo era un hombre que era recto, era un hombre que guardaba los mandamientos de Dios, era un hombre que tenía mucho conocimiento. Pero no solo basta tener conocimiento, necesitamos caer rendidos a los pies de Jesús para poder reconocer que somos pecadores y que necesitamos con urgencia cada mañana, cada momento, cada segundo, en la batalla, en esta guerra, necesitamos estar caminando a diario con Jesús. La mente, nuestro cerebro, nos sorprende en cada instante. Cada instante estamos siendo víctimas quizás del pecado muchas veces. Y nuestra mente nos traiciona. Estamos bien, pero a la vuelta de la esquina podemos fallar. Y querido, solamente con Jesús es como nosotros podemos vencer. Ahora, quiero que nosotros veamos que este hombre, el otro problema que creía él, es que él creía que por sus obras podía ser salvo. Por ayunar 2 veces a la semana, por dar el diezmo, por no ser ladrón, por no ser injusto, por no ser adúltero. Muchas veces nosotros podemos llegar a pensar también que por las obras que hacemos podemos ser salvos. Pero queridos amigos, queridos televidentes, no somos salvos por obra. Somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso somos salvos. Somos salvos únicamente por misericordia, únicamente por gracia. Y Pablo mencionó algo que a mí me llama la atención en Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos 7:15, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Pueden ustedes ver y leer juntamente conmigo. Vean lo que dice. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo tenía una lucha en su interior. Y esa lucha que él tenía en su interior, él dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En la lucha que Pablo tenía en su interior, está diciendo, yo no entiendo qué es lo que a mí me pasa. Querido, porque no es humanamente como se logran las victorias. La palabra de Dios es clara, dice que no es con ejército, no es con fuerza humana, es con mi espíritu, dice Jehová. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra malos espíritus, contra huéspedes malignas con las cuales nosotros estamos peleando ahora. Y entonces Pablo se da cuenta y dice, miserable de mí. Pueden leerlo en Romanos capítulo 7, versículo 24. Dice ahí el apóstol Pablo. Miren lo que dice. Miserable de mí. ¿Quién me librará
de este cuerpo de muerte. ¿Por qué Pablo dice eso? El apóstol Pablo es claro, dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando caemos rendidos a los pies de Jesús, nos damos cuenta realmente quiénes somos en realidad. A veces podemos lisonjearnos, repito, como Nicodemo. Pero cuando nosotros estamos cerca de Jesús, entonces nos damos cuenta, como Nicodemo se dio cuenta, necesitamos nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Cuando nacemos de nuevo, las obras de la carne ya no están en nosotros. Cuando existe un nuevo nacimiento, hay un cambio de una nueva naturaleza. Hay un cambio de un carácter distinto. Porque la nueva naturaleza, el viejo hombre, queda atrás y renacemos a una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso solamente se logra cayendo a los pies de Cristo. Cuando caemos a los pies de Jesús, amigos míos, entonces allí es revelada nuestra verdadera condición. Porque el sol de justicia ilumina, alumbra y nos hace ver la escoria, el pecado, aquello que contemplamos, aquello que acariciamos, aquello que miramos. Entonces nos damos cuenta que solamente por la gracia y la misericordia de Dios, rendido a sus pies, cómo podemos nosotros realmente vencer en este mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Ahora, en la parábola, la Biblia habla también acerca del publicano. Este publicano reconoció dos cosas. Y dice la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 18, versículo 13, dice lo siguiente. Pero el publicano quedando lejos, dice la Biblia, el publicano quedando lejos, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Me llama la atención, este hombre ni quería alzar los ojos al cielo. Golpeaba su pecho diciendo, Dios, ten compasión de mí, que soy pecador, dice en otra versión. Ten compasión de mí, que soy pecador. Querido amigo, querido televidente, querido hermano, cuando nosotros vemos a este hombre reconoce que él ha pecado. Y a mí me llama la atención lo que Pablo también escribió en el libro de Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1, el apóstol Pablo escribió esta cita que es bien interesante, me llama la atención. Lo encontramos en el libro de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 en adelante. Desde el 12 en adelante. Podemos leerlo. Ustedes pueden leerlo también allí y vean lo que dice. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora dice el siguiente versículo, el 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. 14. Dice el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Noten bien, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y dice el 15,
Y dice el 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Alabado sea el nombre del Señor por ese hermoso pasaje. Dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo reconoció y dijo, yo soy el primero. Amigos, todos en la vida hemos fallado, es cierto, y ahora estamos en un proceso de preparación. Ese proceso de preparación es de negarnos a nosotros mismos. Jesús en su palabra nos menciona, por ejemplo, el libro de Lucas 9:23. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, dijo él, y sígame. El propósito de Dios es, tome su cruz, niéguese a sí mismo, niegue su yo, niegue su orgullo, su egoísmo. Ustedes se dan cuenta que lo que separó al enemigo del cielo fue su propio orgullo. ¿Qué es lo que ha separado muchas familias hoy día? ¿Qué es lo que te ha separado de tu vecino? Quizás el orgullo por no pedir perdón. ¿Qué es lo que te separó de tu esposa? ¿Qué es lo que te separó de tu esposo? ¿El orgullo será? Somos orgullosos. Amigos, queridos televidentes, queridos hermanos, necesitamos olvidarnos de nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos y entregarnos completamente a Jesús, caer rendido a sus pies para morir al yo, para morir al pecado, para morir al egoísmo, para morir al espíritu de crítica que muchas veces hay en nosotros. La Biblia nos habla a nosotros claramente que en nosotros hay una lucha interna. Hay una lucha en cada corazón, hay una lucha en cada vida. Yo quiero que veamos en la palabra de Dios. Debemos reconocer como aquel hombre publicano ni quería alzar los ojos al cielo. ¿Sabes una cosa? Lo personal muchas veces, cuando doblo mis rodillas, le pido y le digo a Dios, Señor, no soy digno de estar ante el trono de tu gracia. Te he fallado, he pecado quizás muchas veces, pero Señor, perdóname. Ayúdame este día a ser fiel a ti. Y amigo, esa es la lucha de todo cristiano, es la lucha de todo ser humano. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que en nuestro interior hay una lucha como la del apóstol Pablo. No entiendo lo que me pasa. No quiero lo que hago, no hago lo que quiero, sino que termino haciendo lo que yo aborrezco. Ahora, miren lo que dice el apóstol Pablo. El enemigo de paso nos acusa a nosotros por el hecho de que hemos fallado, por el hecho de que hemos pecado. El enemigo nos acusa. Pero saben, a mí me llama la atención lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice así, Romanos 8, 1. Pues, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, el apóstol Pablo dice en el versículo 2, Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, sigamos viendo qué nos dice el siguiente pasaje. Dice el 3. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne,
¿Por medio de quién podemos tener la victoria según ese versículo? Solamente dice, a través de su Hijo, que es Cristo Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Nosotros humanamente somos débiles. Y Jesús es claro, Jesús dijo, sin mí nada ustedes pueden hacer. Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. El 4 dice, versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar la victoria? Solamente a través de Cristo. Ahora, noten que el 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Algunas personas hoy día dicen, es difícil obedecer, es difícil ser fiel, es difícil dejar los deseos pecaminosos de la carne, es difícil cambiar nuestra condición. Pero en realidad, amigos, la palabra de Dios ahí está diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Cristo vino a obedecer para mostrarnos que con Él también podemos lograr la victoria. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? La Biblia dice en el versículo 5 lo siguiente. Vean cómo Pablo está describiendo la lucha. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ellos piensan en las cosas del Espíritu. Entonces dice la Biblia allí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahora, ¿qué cosas son las cosas de la carne? Querido amigo, nacemos con una naturaleza pecaminosa. En el libro de Santiago nos describe los deseos de la carne, dice que es codicia, es gritería, adulterio, fornicación, y lo más correcto fuera leerlos para que ustedes puedan ver que los deseos de la carne nos llevan a la muerte, pero los deseos del Espíritu nos llevan a la santidad. Ahora la Biblia nos menciona en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Gálatas 5:19. Ahí la Biblia dice lo siguiente. Podemos leerlo desde el 17. Y dice el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contrario, es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. 18. Versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice el 19. Manifiestos son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo 20 dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son cosas que nosotros podemos tener cuando aún no ha muerto el viejo hombre. Homicidios, borracheras, orgias, envidias, idolatría, hechicería, gritería, pleitos, enojos, celos, contiendas. Todas estas cosas es parte de una naturaleza pecaminosa. Pero cuando el Espíritu Santo mora en el corazón, en el libro de San Juan 16:8 Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, dijo él convencería al mundo de pecado. En otras palabras, el Espíritu Santo es el único que nos puede convencer a nosotros del pecado.
Es el único que puede iluminar nuestra mente y puede llevarnos a renunciar completamente a todo deseo pecaminoso de la carne. Querido televidente, querido hermano, todos nosotros tenemos esta lucha, tenemos esta guerra. Y recuerden una cosa, solos nosotros no podemos. Humanamente es difícil alcanzarlo, no se puede humanamente, no se puede lograr. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos consagrarnos a Dios. Necesitamos tener la necesidad de buscarlo a Él. Necesitamos orar más. A mí me llama la atención lo que la Biblia menciona acerca de Jesús. Jesús logró la victoria sobre todas las artimañas y tentaciones que el enemigo pudo poner en su vida. Y solo hubo una forma. Hay una forma como lograrlo. En el libro de Hebreo, el capítulo 5, y en el versículo 7, la Biblia nos dice lo siguiente. Vean ustedes lo que dice Hebreo capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Así que dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora dice la Biblia que en los días de su vida terrenal, Cristo ofreció lágrimas y súplicas al que lo podía librar de la muerte. Querido, todos los deseos de la carne nos llevarán a nosotros a la muerte. Pero los deseos del Espíritu, dice la Biblia, que nos llevan a la vida eterna. Amigo, una cosa es cierta. Quizás muchas veces no has disfrutado el ser cristiano. Pero te digo una cosa. Cuando tú miras a un equipo de fútbol y el equipo ganador, normalmente cuando él triunfa, se sienten gozosos. Cuando alguien en el tiempo de antaño peleaba una guerra y ganaba esa guerra, no tenía temor cuando pudiese venir otra guerra, porque estaba confiado que sí podía ganar. Claro, no ganamos solos, amigos, es con la ayuda de Dios. ¿Cómo podemos abandonar el orgullo en nuestra vida? ¿Cómo podemos renunciar al yo? ¿Cómo podemos renunciar a los deseos de la carne? Nos encanta a veces mirar programas que no debemos mirar, ver cosas en las redes sociales que no debemos ver. A veces pueden venir pensamientos malos que no debemos alimentar, pero por eso nosotros necesitamos entender lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu. ¿Y cuáles son los deseos del Espíritu? La Biblia dice que los deseos del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dice, contra estas virtudes no hay ley. Porque si en ti hay amor, es porque obedeces la ley, obedeces los mandamientos, obedeces lo que Él manda. Por lo tanto, entonces, dice, contra estas virtudes no hay ley. ¿Qué significa eso? No hay ley que te juzgue. ¿Cómo la ley te puede acusar cuando tú estás lleno de amor y pones en práctica todo lo que el Señor ha establecido en su palabra? Ahora, la Biblia dice, la inclinación de la carne es muerte. Eso está en Romanos 8:6. La inclinación de la carne es muerte, pero la inclinación del Espíritu es vida y es paz. Versículo 7, porque la inclinación de la carne es contrario a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Versículo 8, así los que viven según la carne no pueden
agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero si vosotros vivís según la carne, pero si vosotros no vivís según la carne, escuchen bien, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué impresionante cita. Versículo 10. Dice el versículo 10 lo siguiente: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. No podemos seguir en el pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Querido, hoy el apóstol Pablo nos dice a nosotros: todo lo puedo en Cristo, porque Él a mí me fortalece. Y recuerda una cosa: salvados por misericordia. ¿Por qué? Porque cuando caemos rendidos a los pies de Jesús, nos damos cuenta quiénes somos en realidad. Y aunque hagamos muchas cosas buenas, pero en el interior de nosotros hay una lucha, y a veces quizás puede haber orgullo, cualquier otra cosa, pero solo en Jesús se puede obtener la victoria sobre ello. Querido amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Querido hermano, que la paz del cielo sea con tu vida, con tu familia, y que cada día sea nuestro deseo poder humillarnos a los pies de nuestro Salvador. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo